El nacimiento de una llama. Antes de que su voz estremeciera al mundo, antes de que su nombre se convirtiera en símbolo de resistencia, Tupac Amaru Shakur ya estaba destinado a una vida extraordinaria. Su historia comenzó en salas de reuniones clandestinas, vigiladas por agentes federales, donde la lucha por la igualdad se tejía con la esperanza de un futuro más justo. Ahí, en medio del eco de consignas revolucionarias y del peso de una represión implacable, su madre, Afeni Shakur, imaginaba a un hijo que heredaría no solo su apellido, sino su fuego interior. Tupac nació en East Harlem, en una época marcada por la tensión racial y la desconfianza hacia las instituciones. Llegó al mundo rodeado de incertidumbre, pero también de una energía poderosa, como si el espíritu de los guerreros que llevaban su nombre latiera en su pecho desde el primer día. Antes de aprender a caminar, ya cargaba con un legado de rebeldía. Antes de aprender a hablar, la historia lo reclamaba como portavoz de una generación. Su infancia no estuvo llena de lujos, ni estabilidad, estuvo llena de preguntas. ¿Por qué su madre lloraba algunas noches? ¿Por qué vecinos desaparecían sin explicación? ¿Por qué la pobreza parecía ser una sombra persistente sobre su comunidad? Estas dudas que otros niños ignoraban se convirtieron para él en semillas de conciencia. El mundo no trató a Tupac como a un niño, sino como a un testigo involuntario de un sistema quebrado. Y él, con el tiempo, decidió que no sería un testigo silencioso. Lo que empezó como la historia de un niño nacido en circunstancias adversas, se transformaría en la vida turbulenta, brillante y trágica de un artista que rompería barreras culturales y dejaría un eco que sigue resonando décadas después. Porque Tupac no solo vivió, ardió, y quienes lo conocieron, lo estudiaron o lo escucharon, saben que algunas llamas jamás se apagan. Y así empieza esta historia, Crónicas Escarlatas, Tupac Shakur, una vida marcada por revolución, arte y tragedia. Raíces rebeldes y conciencia social temprana. La historia de Tupac Amaru Shakur no comienza con su nacimiento, sino con una generación anterior que ya estaba luchando contra un sistema que consideraban opresor. Afeni Shakur, su madre, era una mujer brillante, desafiante y radical. De joven fue activista, líder comunitaria y una voz poderosa dentro del partido Pantera Negra. Participó activamente en protestas, en la formación de programas de alimentación y educación para niños empobrecidos, y en debates políticos dentro de Harlem. La figura de Afeni representaba una mezcla intensa de sabiduría callejera, pensamiento revolucionario y coraje feroz. Cuando Afeni quedó embarazada de Tupac, estaba en libertad bajo fianza tras el juicio de los Panther 21, un proceso histórico en el que ella misma se defendió sin abogados y logró que la absolvieran. En ese proceso pasó meses estudiando leyes, leyendo documentos judiciales y aprendiendo cómo enfrentar a fiscales experimentados. Esa determinación no solo salvó su vida, moldeó la identidad de su hijo antes incluso de que naciera. Le dio su nombre inspirado en Tupac Amaru II, el líder indígena peruano que se rebeló contra el colonialismo español, como un recordatorio eterno de que el objetivo de su existencia era resistir. Los primeros años de vida de Tupac estuvieron marcados por constantes mudanzas, pobreza crónica y un ambiente politizado en casa. Afeni enfrentaba episodios de adicción, depresión y estrés postraumático producto de la vigilancia del FBI y la presión constante de estar marcado como enemigo del Estado. Esa vulnerabilidad emocional convivía con un amor inmenso por sus hijos, una enseñanza permanente sobre las luchas de los pueblos marginados y una insistencia en que Tupac debía ser consciente de las injusticias del mundo. En la mesa de su casa se hablaba de derechos civiles, de Malcolm X, de imperialismo, de desigualdad económica. Tupac creció escuchando debates políticos como otros niños escuchaban cuentos. Comprendió desde muy pequeño que su vida era parte de una causa más grande. Sin embargo, la realidad diaria no era solo militancia, era hambre, alquiler atrasado, mudanzas forzadas y noches enteras viendo a su madre llorar por la presión de sobrevivir. Tupac absorbió ese contraste, la belleza de un ideal revolucionario y la crudeza de la vida en la pobreza.
Esa dualidad sería la esencia de su música y personalidad. Formación artística en Baltimore. Nace el intérprete. Cuando Tupac cumplió 15 años, Afeni decidió trasladar a su familia a Baltimore en un intento por empezar de nuevo. Allí, Tupac encontró un mundo completamente distinto, uno en el que la creatividad era celebrada y la sensibilidad no era una debilidad, sino una herramienta poderosa. Ingresó a la Baltimore School for the Arts, un instituto prestigioso donde estudió actuación, poesía, jazz, historia de arte y ballet. A pesar de llegar con acento callejero de Nueva York, ropa desgastada y latigazos emocionales de una infancia difícil, Tupac llamó la atención de los profesores desde el primer día. Tenía una capacidad natural para expresar emociones intensas, un sentido del drama casi cinematográfico y una inteligencia verbal fuera de lo común. Fue en esta escuela donde conoció a Jada Pinkett, con quien desarrolló una relación profunda y compleja. Ella representó un equilibrio emocional en su vida, un espacio de comprensión, sensibilidad y protección. Jada impulsó su creatividad y Tupac la veía como un ejemplo de disciplina artística. Esta amistad lo mantuvo en tierra durante una etapa de caos interno. En Baltimore, Tupac descubrió que podía usar la voz como un arma, no solo para rapear, sino para interpretar, conmover, provocar y enseñar. Sus poemas hablaban de desigualdad, de dolor, de amor, de sueños rotos y de esperanza. Muchos compañeros recuerdan cómo Tupac recitaba poemas improvisados en el pasillo, dejando a todos en silencio. Tenía un talento innato para transformar trauma en arte. Pero fuera de la escuela, la realidad seguía siendo dura. Vivía en un barrio complicado, veía violencia cerca de casa y todavía cargaba con la tensión económica familiar. La escuela le ofrecía un mundo de luz, pero después del timbre, debía volver a un entorno sombrío. Esta dualidad, un pie en el arte, otro en la calle, creó el equilibrio instable que caracterizaría toda su vida. Ascenso musical y cinemático, el artista complejo. Después de mudarse nuevamente, esta vez a California, Tupac comenzó a abrirse camino en la escena musical. Su primera gran oportunidad llegó con Digital Underground, una agrupación de hip hop conocida por su estilo festivo y experimental. Tupac inició como bailarín y encargado de logística, cargando equipo, observando procesos y absorbiendo conocimiento. Pero su habilidad era demasiado grande para quedarse en segunda fila. En 1991 lanzó Tupacalypse Now, un álbum que reflejaba la realidad de la juventud negra, brutalidad policial, encarcelamientos injustos, discriminación sistémica y desesperanza. El disco generó controversia inmediata. Políticos conservadores lo criticaron, policías lo señalaron como peligroso, pero la comunidad joven lo abrazó como un portavoz que decía lo que muchos pensaban y nadie se atrevía a decir con tanta claridad. Su voz era urgente, necesaria. Simultáneamente Hollywood se fijó en él. En Juice, 1992, el personaje de Bishop se convirtió en un espejo oscuro de Tupac. Un joven carismático pero atormentado, seducido por el poder y la violencia. Su actuación fue tan impactante que muchos críticos consideraron que Tupac no actuaba, sino que sacaba demonios internos frente a la cámara. Luego vinieron Poet Justice junto a Janet Jackson y Above the Rim. Su presencia se hacía notar en cada escena. Se consolidaba como alguien capaz de dominar dos industrias al mismo tiempo, el rap y el cine. Problemas legales, paranoia y el mundo de Death Row. El ascenso meteórico tuvo un costo emocional y social. Su personalidad impulsiva, su sensibilidad extrema y su temperamento moldeado por traumas comenzaron a chocar con la fama, las expectativas y los conflictos de la industria musical. Enfrentó múltiples disputas legales, siendo la más grave un caso de abuso sexual que él negó desde el primer día. Sostenía que fue manipulado, traicionado y usado como chivo expiatorio. A esto se sumó un incidente clave: el tiroteo en un estudio de Nueva York en 1994, donde fue baleado y robado. Tupac quedó convencido de que había sido emboscado por personas que consideraba cercanas. Esta experiencia lo llenó de paranoia y marcó el inicio de una guerra emocional con figuras de la costa este, incluyendo a quienes antes había llamado hermanos. Mientras cumplía su condena, Tupac escribió poemas,
Reflexionó sobre su vida y endureció su visión del mundo. Pero también se deprimió profundamente. Su salida de prisión llegó gracias a Suge Knight, quien pagó su fianza a cambio de que se uniera a Death Row Records, un sello poderoso, pero rodeado de violencia, tensiones y enemigos. Tupac estaba en el ojo del huracán. Filosofía, muerte y legado inagotable. A pesar del caos, Tupac seguía siendo un joven con profundos ideales sociales. Creía firmemente en la lucha comunitaria, en el empoderamiento de los oprimidos y en el deber del artista de decir la verdad aunque molestara. Tenía planes de abrir centros juveniles, escribir libros, crear películas con enfoque político y lanzar programas de educación comunitaria. Quería usar su fama para algo más grande, pero también vivía atrapado en contradicciones. El mismo joven que escribía poemas de amor y discursos sobre la paz social, también lanzaba canciones agresivas y participaba en conflictos peligrosos. Era un ser humano lleno de luz y sombra, constantemente tironeado por sus circunstancias, sus dolores, sus ideales y sus impulsos. El 7 de septiembre de 1996, después de asistir a una pelea de Mike Tyson en Las Vegas, Tupac fue baleado en un ataque en plena calle. Murió 6 días después, dejando al mundo conmocionado. Tenía solo 25 años, pero una vida tan intensa que parecía haber vivido 50. Su muerte dejó un vacío cultural profundo. Se convirtió en símbolo de la lucha contra la injusticia, de la pasión artística, de las contradicciones humanas y del precio de vivir en un entorno violento siendo un espíritu brillante. Hoy Tupac es estudiado en universidades, citado por activistas, admirado por músicos y recordado por millones. Su influencia supera generaciones. Su obra sigue viva porque no habla solo de una época, habla de sentimientos y conflictos universales. Tupac Shakur fue un poeta, un guerrero, un soñador, un tormento y un faro. Una vida demasiado corta para un legado tan inmenso. El origen de Christopher Wallace. Antes de que el mundo lo conociera como The Notorious B.I.G., hubo un niño sentado en la ventana de un modesto apartamento de Brooklyn, mirando el ir y venir de las calles como si fueran un escenario interminable. Su nombre era Christopher Wallace, y antes de convertirse en una leyenda, fue simplemente un chico curioso, silencioso y observador, criado por una madre que trabajaba sin descanso para mantenerlo lejos de las sombras que rondaban la cuadra. En Bedford-Stuyvesant, las esquinas hablaban con un lenguaje propio, susurros de supervivencia, gritos de oportunidad y el ruido constante de vidas tratando de escapar de las mismas circunstancias. Christopher creció escuchando todo eso. Absorbía cada detalle, cada historia, cada gesto. Era un niño grande para su edad, pero lo que más destacaba en él no era su tamaño, sino su mente, afilada, brillante y hambrienta de palabras. Mientras otros niños jugaban en la acera, él llenaba cuadernos con rimas, frases sueltas y observaciones que ningún adulto creería que podía escribir un chico de su edad. Christopher aprendió pronto que el mundo podía ser hermoso y cruel al mismo tiempo, y que la música, aunque aún no lo sabía, sería la llave que lo ayudaría a traducir esas contradicciones. Años antes de que su voz profunda retumbara en radios y clubes de todo el país, antes de que sus letras fueran estudiadas como poesía callejera, Christopher Wallace era solo eso, un joven intentando entender un barrio que podía elevarte o destruirte. No buscaba fama, no buscaba poder, buscaba sentido. Y en esas calles, entre el olor a comida de esquina, las sirenas nocturnas y el eco de sueños interrumpidos, empezó a construirlo sin darse cuenta. Porque antes de ser Biggie, fue un niño con historias por contar. Y ese fue el verdadero principio. Así empieza esta historia. The Notorious B.I.G., una voz cruda de Brooklyn. Infancia en Bedford-Stuyvesant, entre sueños y calles difíciles. Christopher George Latour Wallace nació el 21 de mayo de 1972 en el barrio de Bedford-Stuyvesant, Brooklyn.
Un lugar vibrante, pero golpeado por la crisis económica, el declive de los servicios públicos y la gran epidemia de crack que marcaría a una generación entera. Su madre, Bolera Wallace, era una maestra originaria de Jamaica, estricta, cariñosa y profundamente dedicada a darle a su hijo una vida mejor. Su padre, un obrero que también trabajaba como soldador, abandonó el hogar cuando Christopher tenía apenas 2 años. Criado únicamente por su madre, Biggie creció en un apartamento modesto pero lleno de libros, disciplina y expectativas. Desde muy joven, mostró una facilidad impresionante para la escritura. Le encantaban los cuentos, los juegos de palabras y las rimas improvisadas. Bolera lo veía como un niño brillante, capaz de convertirse en abogado, profesor, artista o lo que quisiera. Pero fuera de su hogar, la realidad era otra. Bed-Stuy era un barrio donde la pobreza convivía con el ingenio, donde los jóvenes aprendían a sobrevivir rápido o quedaban atrapados en la violencia. Biggie, grande y corpulento desde pequeño, caminaba por esas calles viendo pandillas, vendedores ambulantes, policías patrullando y jóvenes como él tratando de escapar de un destino marcado. A los 12 años tuvo su primer contacto con la venta de drogas. No por rebeldía, no por diversión, sino porque era el camino que veía a su alrededor para generar ingresos rápidos en un hogar donde el dinero siempre era contado. La contradicción entre el estudiante brillante en el aula y el chico en la esquina formó parte de su identidad. Esa doble vida le enseñó a observar, a escuchar, a entender cómo funcionaba la calle. Con esa sensibilidad desarrolló un talento narrativo único. Podía ver una escena cualquiera en su barrio y convertirla en una historia precisa, visceral y humana. A los 17 años dejó la escuela secundaria, atrapado entre la necesidad económica y la rutina de las calles. Pero nunca dejó de escribir. Su cuaderno de rimas lo acompañaba a todos lados, como un refugio creativo en medio del caos. El nacimiento de una estrella, Ready to Die. La vida de Biggie dio un giro monumental cuando una de sus grabaciones caseras, un simple demo que había hecho con amigos del barrio, llegó a las manos de un joven productor llamado Sean Puffy Combs, quien trabajaba en Uptown Records. Puffy escuchó esa voz profunda, áspera y a la vez fluida y supo de inmediato que estaba frente a un talento diferente. Biggie tenía un sonido honesto, sin filtros. No era rap de fantasía, era un diario hablado sobre pobreza, crimen, miedo, ambición y supervivencia. Puffy lo convenció de abandonar las calles y apostar por la música. Cuando Puffy creó Bad Boy Records, Biggie se convirtió en una de las primeras firmas del sello. Bajo esta nueva plataforma, comenzó la producción de su álbum debut, Ready to Die, 1994, una obra cargada de crudeza emocional. El disco narraba, casi como una autobiografía musical, la vida de un joven negro creciendo en la pobreza, peleando contra depresiones profundas y cuestionando constantemente su sentido de vida. Canciones como Gimme the Loot, Machine Gun Funk y Juicy mostraban facetas contrastantes de su historia, la dureza del crimen, la reflexión íntima y el sueño de salir adelante. Juicy en particular fue un himno de triunfo para quienes habían nacido sin oportunidades. Biggie rapeaba no solo para hacerse famoso, sino para representar a quienes tenían historias similares. El álbum fue un éxito inmediato, poniendo a Biggie en la cima del rap de la costa este y dando forma a una nueva era en la cultura hip hop. Su habilidad narrativa era tan poderosa que muchos críticos lo compararon con novelistas contemporáneos por la manera en que describía ambientes, emociones y personajes. Biggie no actuaba como gángster, describía con precisión la vida que había visto y vivido. Colaboraciones, éxitos y el nacimiento de Junior MAFA. Con su fama en ascenso, Biggie decidió impulsar a amigos cercanos de su infancia creando Junior MAFA, un colectivo compuesto por jóvenes de su barrio. Entre ellos destacó Lil' Kim, quien se convertiría en una figura trascendental del rap femenino. Biggie trabajaba con ella como mentor, escritor y guía artístico. Su dinámica era intensa y creativa, y Biggie ayudó a moldear su estilo audaz y explosivo. Junior MAFA lanzó hits como Players Anthem y Get Money,
integrando humor, ironía y una perspectiva callejera auténtica. Biggie era el líder indiscutible del grupo. No solo rapeaba, enseñaba cómo estructurar canciones, cómo fluir con ritmo, cómo contar una historia. Su influencia se volvió una escuela para toda una nueva generación de artistas de Bad Boy Records. Además, Biggie colaboraba constantemente con compañeros del sello, creaba nuevas melodías y ampliaba su repertorio musical. Su versatilidad lo hacía capaz de rapear sobre beats duros, melodías suaves o ritmos funk. Era un talento total. La rivalidad con Tupac Shakur y el papel de los medios. La relación entre Biggie y Tupac comenzó como una amistad sincera. Se admiraban mutuamente. Tupac invitaba a Biggie a su casa, lo presentaba en escenarios y lo alentaba a seguir construyendo su carrera. Pero después del tiroteo en un estudio de Nueva York en 1994, un incidente trágico con múltiples teorías y percepciones, la relación se fracturó por completo. Tupac sintió que Biggie y su entorno no lo habían protegido ni advertido del peligro. Biggie sostuvo toda su vida que no tuvo nada que ver, pero la herida emocional ya estaba hecha. Los medios, deseosos de alimentar un espectáculo, convirtieron esta tensión en una guerra cultural, East Coast versus West Coast. Cada gesto, cada declaración, cada canción era interpretada como un ataque. Puffy y Suge Knight, cabezas de Bad Boy y Death Row respectivamente, fueron envueltos también en la narrativa. Biggie, de personalidad más reservada, evitaba confrontaciones directas, pero se vio arrastrado a un conflicto que él no había buscado. La rivalidad escaló y ambos raperos quedaron en el centro de un huracán mediático y social. Su vida personal también era objeto constante de prensa. Su matrimonio con Faith Evans fue complicado por la fama, rumores y tensiones del momento. Los tabloides explotaban cualquier detalle para aumentar las ventas, a menudo distorsionando la verdad. La tragedia en Los Ángeles y un legado imborrable. Después del asesinato de Tupac en septiembre de 1996, Biggie quedó profundamente afectado. Varias entrevistas de esa época lo muestran confundido, triste y temeroso de que su propia vida corriera peligro. Intentó distanciarse de la narrativa de rivalidad y se concentró en terminar su segundo álbum, el monumental Life After Death, donde reflexionaba sobre su trayectoria, su arrepentimiento, sus miedos y su visión del futuro. El 9 de marzo de 1997, luego de asistir a una fiesta en Los Ángeles, Biggie fue asesinado en un tiroteo desde un vehículo que se dio a la fuga. Tenía solo 24 años. Su muerte, ocurrida apenas 6 meses después de la de Tupac, alimentó una ola de teorías e investigaciones y documentales que continúan décadas después. El caso sigue oficialmente sin resolver. A pesar de su corta vida artística, Biggie dejó una marca indeleble. Su capacidad para convertir vivencias duras en historias musicales precisas, humanas y poéticas, lo posiciona hasta hoy como uno de los mejores narradores del rap. Su obra sigue siendo estudiada por su técnica, su profundidad emocional y su realismo. Christopher Wallace no fue solo The Notorious B.I.G., fue un cronista de lo invisible, un observador de la calle, un gigante con alma de escritor. Y así terminamos esta pequeña historia de Tupac Shakur y The Notorious B.I.G., Crónicas Escarlata.